Luego, el siguiente es el algoritmo para el dimensionamiento de nuestra posición. El dimensionamiento de la posición es esa parte de nuestro sistema que va a controlar cuánto es lo que nosotros vamos a invertir por operación. Es decir, vamos a establecer cuál es el monto máximo que vamos a estar utilizando para abrir esa posición. Entonces, esto nos va a indicar cuántas acciones, si estamos hablando de CFDs de acciones, por ejemplo, o cuántos barriles de petróleo, o cuántos lotes, si estamos hablando de lotes estándar, en el caso de divisas, debiéramos nosotros de comprar. Entonces, eso es lo que nos ayuda o lo que nos permite el saber este dimensionamiento de la posición. Y luego tenemos también relacionado con eso algunas recomendaciones y en ese caso yo pudiera recomendarles en términos generales que el riesgo que debiéramos de estar dispuestos a tomar debiera estar aproximadamente por operación entre un 2 a un 5% del tamaño de nuestra cuenta o de nuestra inversión. Entonces piensen ustedes, si tenemos por ejemplo una cuenta que tiene en determinado momento $1,000 estadounidenses, nosotros no debiéramos de querer arriesgar más de entre 20 y $50. Eso es decir, entre un 2 y un 5% de la inversión, de tal manera de que, pues cuando abramos varias posiciones, pudiera ser, por ejemplo, si tenemos 3 posiciones abiertas en determinado momento, tenemos bajo riesgo entre un 6 y un 15% de nuestra inversión. Imagínense un día que nos pudiera ir muy mal, en el cual abrimos 3 operaciones y en las 3 operaciones nos va muy mal, entonces estaríamos perdiendo hasta un máximo del 15% de nuestra inversión. Por supuesto, nadie quiere pasar por esa situación, pero de cualquier manera es importante entonces esa administración correcta de la inversión. Muy bien, entonces de nuevo, en resumen, se los pongo acá. Esos 6 pasos de un sistema de trading exitoso va a ser, en primer lugar, el establecer ese filtro de mercado. En segundo lugar, el establecer esas condiciones de configuración. En tercer lugar, es tener claro cuál es la señal de entrada apropiada. En cuarto lugar, cómo establecemos nosotros ese stop loss para el peor caso, el worst case scenario. Luego, en quinto lugar, la toma de beneficios o take profit. Y por último lugar, en sexto es un algoritmo de dimensionamiento de la posición. Por supuesto, todo esto debe pasar muy rápidamente y está en relación del tipo de inversionista que nosotros somos. Hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de que pudiéramos ser un inversionista a quien nos interesa o nos gusta o que nuestro estilo de trading es de scalping. Entonces, eso quiere decir que son operaciones de muy, muy cortísimo plazo. Entonces, todos estos 6 pasos que les estoy poniendo acá deberán de suceder muy, muy rápidamente. ¿Qué les sugiero yo? Sobre todo a aquellos inversionistas a quienes les gusta y les atrae el scalping. Tengan una hoja electrónica, de tal manera que en esa hoja electrónica ustedes van a tener muy, muy claros en qué punto debiera automáticamente establecerse su stop loss de acuerdo a el punto o al precio de entrada y en qué momento de acuerdo a su estrategia, debieran de establecer dónde debiera de quedar su take profit. De tal manera que si ustedes tienen solamente algunos segundos para poder ingresar a la operación, la hoja electrónica les va a permitir de una vez y directamente el establecer dónde van a estar esos 2 puntos, de tal manera que muy rápidamente podamos ingresarlos en el momento de abrir nuestra operación. Entonces, dicho esto, pues vamos a pasar a conversar ya respecto a cuál es la estrategia que traigo para ustedes el día de hoy. Y vamos a ver algún ejemplo. Entonces, la estrategia que traigo para el día de hoy es una estrategia que se llama de alineación. Estrategias de alineación hay muchas. En mi caso, me gustan mucho las estrategias de alineación, puesto que sí he podido ver y validar en el papel y en la práctica que son estrategias ganadoras. Yo les diría, una estrategia de alineación apropiada pudiera tener un porcentaje de pérdidas sobre porcentaje de ganancias de aproximadamente de cada 100 veces que ustedes ingresen al mercado, van a estar ganando entre un 65 y un 75% de las veces, si no es que más. Y en este caso vamos a poder ver y entender esa alineación y ya vamos a ver y a entender a qué se refiere eso. Pero vamos a estar hablando de la alineación por medio de un indicador que no es un indicador nuevo, al contrario, es un indicador que tiene muchos, muchos años. No es
tan ampliamente utilizado, sin embargo yo le tengo una fe grandísima. Es el indicador que se conoce como Ichimoku. Ya vamos a estar hablando en un momento cómo es que funciona ese indicador y lo vamos a estar utilizando en su forma más básica y van a ver qué interesante es. Y a pesar de que no tiene que tiene muchos años, nos vamos a dar cuenta lo efectivo que es. Y de una vez, pues esperaría yo que ustedes vayan a probar esta estrategia y van a ver qué interesante es y cómo es que funciona. Entonces, dicho esto, nos vamos a ir viendo cada uno de los distintos 6 pasos que les puse acá. Filtro de mercado, condiciones de configuración, señal de entrada, stop loss, take profit y un algoritmo para dimensionamiento de la posición para nuestra estrategia de alineación con Ichimoku. Entonces, dicho esto, nos vamos a nuestro primer elemento, es decir, cuál es nuestro filtro de mercado. Entonces, en este caso les diría que este sistema puede ser utilizado con cualquier instrumento, es decir, que esta estrategia nos puede servir para, por ejemplo, índices, para poder invertir en metales, para poder invertir en energía, nos puede servir para poder invertir en divisas, nos puede servir para invertir en CFDs de acciones. Yo lo he probado básicamente en todos y en todos me ha dado un buen resultado. Acá debemos de tomar en consideración que vamos a estar utilizando 3 periodos de tiempo diferentes. Es decir, acá estaremos pensando que vamos a estar hablando en grupos de 3 time frames o en grupos de 3 periodos de tiempo. Es decir, que vamos a estar buscando la alineación de tendencia en 3 momentos del tiempo. Entonces, uno de ellos, acá les pongo varios, uno de ellos es ir a buscar que haya alineación en cuanto a la tendencia. En M1, M5 y M30, para quienes no están familiarizados con esto, es cuando les digo M1 es un time frame de 1 minuto, M5 es un time frame de 5 minutos y M30 es un time frame de 30 minutos. Y así sucesivamente. Entonces podemos utilizarlo para 1, 5 y 30 minutos. La otra es estarlo utilizando en la alineación a 5 y 15 minutos con la de 1 hora. La otra forma es estar utilizando la de 15 y 30 minutos, voy por acá, y alineadas a 4 horas. La otra es tener alineamiento entre 30 minutos, 1 hora y un día. Entonces, lo que estamos buscando acá es que podamos tener entonces una alineación de tendencias en esos 3 distintos time frames. Entonces, ¿qué más utilizamos en nuestro filtro de mercado? Vamos a estar utilizando un análisis técnico en el cual vamos a estar utilizando, como les decía anteriormente, el indicador Ichimoku, en el cual solamente vamos a estar utilizando la nube. Ahorita en un momento vamos a ver y entender a qué me refiero con eso de la nube. Y vamos a establecer los parámetros en 9, 25 y 52. Vamos a ver que acá tenemos esos indicadores, o más bien esos parámetros en 9 de lo que se conoce como el Tenkan-sen, en 26 lo que es el Kijun-sen y en 52 lo que es el Senkou-span. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Sin embargo, nos vamos a estar enfocando solamente en la nube porque lo que nos interesa es entender y establecer cuál es la tendencia y sobre todo que haya alineación de tendencia para esos 3 timeframes. Muy bien, y por último, siempre relacionado con lo que estamos hablando ahorita de nuestro filtro de mercado, es que esta estrategia bajo ninguna perspectiva es aconsejable en el caso de fundamentales. Es decir, si nosotros estamos por ingresar al mercado y tenemos en ese caso un fundamental que está por venir próximamente, no les aconsejo utilizarla. ¿Por qué? Porque los supuestos bajo los cuales partimos en esta estrategia, que son de alineación, muy rápidamente pueden perder vigencia en el caso de un fundamental económico. Entonces, en ese sentido, les diría, si estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de divisas, si estamos observando que va a haber la liberación, por ejemplo, del crecimiento económico medido a través del Producto Nacional Bruto de un país, mejor no lo usemos. Si estamos hablando que lo vamos a utilizar para acciones y sabemos nosotros que ya muy próximamente se va a conocer cuáles fueron los resultados de la empresa en la cual nosotros estamos pensando invertir, no les aconsejo utilizarla. ¿Por qué? Porque el día que esa empresa libere o dé a conocer cómo les fue en sus resultados, si los resultados no fueron los esperados, es muy probable que
esta estrategia pierda su vigencia en cuanto a las hipótesis bajo las cuales estamos partiendo. Entonces, esas serían el filtro de mercado. Muy bien, en segundo lugar, las condiciones de configuración. Entonces ya habíamos dicho que en los 3 periodos de tiempo escogidos debemos de definir si existe o no existe alineación en cuanto a la tendencia. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros estemos analizando por medio del Ichimoku los 3 precios, o más bien el precio en los 3 timeframes diferentes, tenemos que ir a ver que en las 3 gráficas el precio esté por encima de la nube o en caso contrario, que el precio en las 3 gráficas esté por debajo de la nube. Ahorita lo vamos a ver con la gráfica. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar que el precio rompa la nube de arriba a abajo o de abajo hacia arriba en el periodo de tiempo menor. Ahorita lo vamos a poder ver a través de una de nuestras gráficas para que podamos entenderlo de una mejor manera. Entonces, para esto lo vamos a hacer con un ejemplo, con el eurodólar a M15, M30 y H4. De hecho, les digo, yo no soy un inversionista por el tipo de ocupaciones que tengo que me dedique a la parte de scalping. Yo más bien busco operaciones intradía porque no puedo estar en todo momento pegado a la pantalla de mi computadora o a la pantalla de mi teléfono inteligente. Entonces, normalmente cuando yo les dé algunos ejemplos, vamos a ver que son ejemplos, por supuesto, reales, pero son ejemplos que no son de scalping. Sin embargo, como les decía hace un rato, esta estrategia perfectamente bien nos puede funcionar en el caso de scalping. Entonces, en este caso, vamos a ver el ejemplo del par de divisas euro-dólar a M15, M30 y H4.